El verso número 75. A todos los que digan algo beneficioso, los apoyaré diciendo qué palabras tan bien dichas. Y cuando vea a otros hacer el bien, lo alentaré en su virtud elogiándoles. Muy bien. Entonces, esto es tal como lo dice, no hay mucho comentario, ¿no? Pero es un don, una costumbre, un atributo de todos los maestros, ¿no? Que en vez de criticar, ellos están alabando a alguien. Y muchas veces a alguien que no está presente, ¿no? Siempre están reconociendo esa chispa, ese aspecto positivo que se puede rescatar de cada presión. Muy valioso. Entonces siempre reconocer lo beneficioso que hace una palabra. Y si alguien dice algo bueno, reconocerlo, alabarlo, ¿no? Y elogiarlo. Muy importante. El verso 76 continúa diciendo: ensalzaré sus cualidades discretamente cuando otros los elogien. Yo también lo haré. Pero cuando alaben mis propias virtudes, reflexionaré sobre su capacidad para reconocer la virtud. Entonces, dos partes, ¿no? La primera es: ensalzaré sus cualidades discretamente. Quiere decir, voy a alabarle, ensalzarle, pero sin crearle orgullo, que no le cause daño, ¿no? A lo mejor cuando no esté presente. ¿Captan esa idea? Hablar bien de esa persona ante otros, sus padres, amigos, compañeros y demás, ¿no? Porque también le podemos causar daño, ¿no? A una persona si la alabamos. Yo me acuerdo en Estados Unidos estuve en un grupo de meditación y lo guiaba a una persona que sabía mucho, pero no tenía mucha experiencia, ¿no? En grupos de meditaciones. Y de repente, ¿no? Dice, tal persona, ¿no? Que era una persona muy humilde, que nunca hablaba, ¿no? Un conductor de camiones, una persona muy sana, muy genuina, pero nunca contribuía ni una palabra en las discusiones. De repente un día dice, de todos aquí, el más puro, el más espiritual, el más elevado, es tal y tal y tal y tal, ¿no? De ahí en adelante esa persona no paró de hablar, ¿no? Todas las otras sesiones, bla, 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 yo sé esto, y el karma es esto, y la meditación es esto, y la meditación es esto, ¿no? Cambió radicalmente la personalidad, ¿no? Ahora tenía libertad de decir lo que quería. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la segunda parte, pero cuando alaben mis propias virtudes, cuando alguien diga algo bueno de mí, no hay que rechazarlo, no hay que negarse, hay que aceptarlo bondadosamente y reconocer la virtud de lo que está, la capacidad de reconocer la virtud del otro, lo que llamamos en el budismo tibetano su visión pura. Su visión pura. ¿Por qué es eso? Alguien que ve virtud es alguien que tiene una visión pura de la realidad, ¿no? Es alguien que ve virtud en todos, ¿no? Y no descarta, no ignora, no niega lo negativo, los problemas, los malos hábitos, pero elige después enfocarse en ese aspecto positivo y resaltarlo, ¿no? Y eso requiere una visión pura, ¿no? Especialmente en el Vajrayana, en la práctica del mantra, es una exigencia, ¿no? Enfocarse en la versión pura de la realidad, ¿no? Ver todo de una manera positiva. El verso número 77 nos dice: todas las acciones tienen como objetivo la felicidad, aunque es algo que incluso pagando por ello es raro de encontrar. Por lo tanto, celebraré con alegría todo lo excelente logrado por otros. Entonces, si el budismo respondiera a la pregunta ¿qué es el propósito de la vida?, sería la felicidad, ¿no? Por lo menos es el objetivo que todos perseguimos, ¿no? Ser feliz. Como dijimos alguna vez, estamos de alguna manera reconociendo, intuyendo ese llamado muy profundo de nuestra naturaleza, que es gozo,
que es éxtasis, ¿no? Entonces queremos llegar a ese estado de perfección, ¿no? Lo hacemos desafortunadamente con recursos materiales limitados que siempre nos dejan queriendo más, ¿no? Insatisfechos, ¿no? Pero todos perseguimos la felicidad. Todos los movimientos, empeños, todos en la búsqueda de esa gran felicidad. Cada uno desarrolla sus estratégicas. Algunos pedimos estratégicas probadas, comprobadas, ¿no? Heredadas, ¿no? Algunos vamos a cursos para recibir estrategias de la felicidad. Entonces aquí, por lo tanto, si esto es lo más importante, lo que buscamos todos, cuando hay una razón de alegría en el mundo, yo lo voy a celebrar. Estamos hablando del regocijo. Una de las prácticas más poderosas y menos enseñadas. Normalmente cuando hablamos de los 4 inconmensurables, los 4 aspectos del gran amor, hay la bondad, el amor bondadoso, la compasión, el regocijo y la ecuanimidad, ¿no? Como dijimos anteriormente, el amor atiende a personas que no tienen felicidad, que les falta la felicidad, que están en un estado neutral, ¿no? La compasión atiende a personas que están sufriendo, sacarle, aliviarle esa felicidad, ese malestar. Pero para personas que ya están felices, ¿no? ¿Cómo se manifiesta ese amor? Es el deseo que perdure esa felicidad, ¿no? Alegrarnos en esa felicidad. Entonces cuando nos enfocamos en otros seres que ya están felices, que ya tienen recursos, que ya tienen abundancia, que ya tienen salud, el amor se manifiesta como alegría, alegrarnos por ellos y desear que perdure, ¿no? Y que logre las causas. Ese es el aspecto resultante. Y también tenemos que regocijarnos cuando alguien crea las causas de la felicidad. Es aún más importante que vivirlo. El premio, ¿no? Cuando alguien está trabajando para crear la felicidad de sí mismo y de otros, ¿no? Desarrollando sabiduría, educación, recursos, buen ambiente, ¿no? Amor, altruismo, generosidad, buena conducta. Cuando vemos eso allá afuera en el mundo, hay que celebrarlo. Hay que poner un foco, iluminarlo, ¿no? Todo es elección. ¿Dónde apuntamos, no? Los telediarios, aquí se dice, ¿no? Los noticieros, telediarios, periódicos, diarios, revistas, ¿no? Eligen, ¿no? ¿Qué poner en la página número 1, en la 3? ¿Qué resaltar? ¿Qué no resaltar? ¿Qué tragedias vender? ¿Cómo presentarlo, no? Y nosotros tenemos que retener esa capacidad de elegir, ¿no? En qué enfocar nuestra mente. Porque al fin y al cabo vamos a hacer, ¿no? Lo que atendemos. Lo que nuestra conciencia ve, atiende y entretiene, se convierte en nuestra realidad, ¿no? Entonces, si la felicidad es lo más importante para nosotros, entonces hay que enfocarnos en la felicidad, regocijarnos en la felicidad, alegrarnos de la felicidad ajena, ¿no? Muy importante, una práctica muy valiosa y no cuesta mucho, casi gratis. Regocijo. El verso 78 nos dice: actuando así, nada pierdo en esta vida y me aportará mucha felicidad en las futuras. Pero por actuar erróneamente estaré triste y sufriré. Y en vidas futuras experimentaré un inmenso tormento. Ahora la pregunta es, ¿por qué es necesario decir eso? Que actuando así nada pierdo en esta vida. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que perdemos. Si aplaudimos a otro, algo perdemos. Si alabamos a otro, algo perdemos. Si nos alegramos con la felicidad de otro, algo perdemos. Si reconocemos el bien de otro, algo perdemos, ¿no? El ego sí impulsa ese egocentrismo, y ese egocentrismo es el que siempre está en competición con el otro.
Y el amor, la compasión, el regocijo está tratando de resolver el miedo que causa esa competición. Se basa en un miedo. ¿Captan esa idea? Entonces tenemos que convencernos, acostumbrarnos, ¿no?, a que esto no perdemos. No perdemos en atender al otro, apreciar al otro, alegrarnos con el otro, atender, escuchar al otro. No hay esta lucha, no hay esta batalla. ¿Captan esa idea? Por eso lo dijo, porque es algo que vivimos a diario. Y no solo no voy a perder nada en esta vida, reconociendo el buen trabajo de otro, alegrándonos con la felicidad que disfruta otro, sino que va a eliminar mi egocentrismo, por lo tanto mis aflicciones, por lo tanto el karma negativo que voy a crear, por lo tanto genera felicidad para el futuro. ¿Captan esa idea? Entonces, voy a estar feliz en el presente, porque siempre hay una razón en el mundo para estar feliz. Siempre hay alguien feliz y haciendo felicidad, creando felicidad, ¿no? Nunca hay falta de recursos, excusas para ser felices. Y cultivar ese regocijo purifica esta distorsión primaria del egocentrismo, ¿no? Y por lo tanto purifica las aflicciones antes de que surja la ira, la tristeza, el orgullo y demás, ¿no?, la envidia. Y por lo tanto no vamos a actuar de una manera destructiva, ¿no? Y por lo tanto no vamos a sufrir en el futuro. Es una práctica muy muy poderosa, necesaria para todos los bodhisattvas, el regocijo, para la felicidad de ahora y para la felicidad futura. Después viene el 79. Cuando hable, esto hay que resaltarlo, cuando hable lo haré de un modo apropiado, coherente, dejando el significado claro, siendo agradable, sin apego ni aversión, suavemente y con moderación. Entonces, ¿qué queda decir, no? Si ponemos todas estas condiciones, ¿cuándo voy a hablar? Pero es muy importante, como decimos muchas veces, el hablar, las palabras, el verbo, tienen mucho poder. Las palabras hieren más que las espadas. Una palabra maldicha queda, ¿no?, como una espina en el corazón de alguien por muchos años. Puede causar mucho daño, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, hasta más de lo que hacemos con el cuerpo. Hay que pensarlo, hay que considerarlo muchas veces antes de hablar, ¿no? Y cuando hablemos de una manera moderada, ¿no?, cuanto menos hablamos, más nos escuchan las otras personas. Las palabras, la voz, viene del chakra de la garganta, tiene una energía, ¿no?, que se va agotando y diluyendo. Entonces, si hablamos menos, esas palabras van a tener más potencia. ¿Captan esa idea? Que no esté impulsada de apego o aversión, con una manera suave, dulce, sana, moderada, agradable hacia las otras personas, siendo directo, sin indirectas, sin insinuaciones, y de un modo apropiado. Entonces eso es algo que hay que contemplar día a día, ¿no? Cuando estamos con la familia, en el trabajo, con las amistades y demás, tener mucho cuidado en lo que decimos, no herirles, ¿no? Y el verso 80, cuando mire a otros seres, pensaré que gracias a ellos lograré alcanzar la Buddhidad y lo haré directa y afectuosamente. Muy bien, entonces aquí está hablando de cómo nos relacionamos con otros, cuál es la actitud detrás de ello. Entonces tenemos que ver a las personas a los ojos, no de reojos, directamente a los ojos, de una manera lo más tierno y genuino posible, con afecto, reconociendo que gracias a esa persona yo voy a lograr la iluminación.
Gracias a ellos. ¿Por qué? Para lograr bodhicitta necesitamos otros seres. Para desarrollarnos en el camino del bodhisattva necesitamos otros seres. A quienes ser generosos, ¿no? A quienes ayudar y demás. Y para lograr la perfecta budeidad necesitamos otros seres. El nirvana no es necesario, el nirvana estático, pero la completa budeidad, ¿no? El Rupakaya, ahora te sabes todas las palabras, ¿no? Para lograr el Rupakaya, el cuerpo de manifestación, ¿no? que nos obliga a surgir de ese estado absoluto y manifestarnos, ¿no? Para atender a otros seres, para lograr la perfecta, necesitamos a otros seres. Entonces, gracias a ellos vamos a introducirnos en el camino, madurar en el camino y perfeccionarnos en el camino. Sin otras personas es imposible. Entonces ya desde un principio estamos endeudados. Y cuando alguien aparece dentro de nosotros es una bendición, sea quien sea. ¿Captan esa idea? Es una actitud muy bella, esta perspectiva del Bodhisattva. Y el verso 81 nos dice: siempre motivado por las más altas aspiraciones o ayudado por la aplicación de los antídotos. La versión sánscrita dice y ayudado por la aplicación de los antídotos, se reúnen grandes méritos en los campos de las cualidades, del beneficio y dolor. Campos es una palabra un poquito ajena para nosotros, pero en el budismo está hablando de poblaciones, ¿no? Entonces el campo de cualidad son los budas y bodhisattvas, los maestros. El campo de beneficio son nuestros padres, ¿no? Que hemos recibido tantos beneficios de nuestros padres en esta y otras vidas. Y el campo de dolor son los seres en samsara que están sufriendo, ¿no? Entonces nos relacionamos hacia ellos, ¿no? Hacia esas tres poblaciones: la divinidad, la familia que nos ha aportado tanto y después todos los otros seres, ¿no? Entonces hay un karma muy especial, ¿no? Que uno genera en relación al Buda, al Bodhisattva, los maestros. Un karma también muy especial que uno desarrolla con los padres y con la familia. Y por supuesto después también tenemos que atender a todos los otros seres. Entonces aquí dice, siempre motivado por la más alta aspiración. Siempre. Pero hemos aclarado muchas veces que tenemos que empezar en donde estamos, ¿no? Que el primer paso es una práctica mecánica, casi hueca, como si estuviéramos copiando como un loro, diciendo el mantra como un loro, ¿no? Después, saber lo que estamos haciendo, ¿no? Después, tercer paso, generar una aspiración muy pura. Y el cuarto paso es espontáneo. Ahí ya hemos integrado la práctica completamente y surge intuitivamente. Pero no tenemos que esperar hasta que sea completamente natural, intuitivo. Inicialmente hay que forzar la situación un poco. Hay que ¿se acuerdan el dicho? Fake it until you make it, fíngelo hasta lograrlo, ¿no? Inicialmente estamos imitando a los maestros, imitando a la mejor versión de nosotros mismos, y cada vez lo hacemos de una manera más genuina, con más sabiduría y un corazón más puro, hasta que eventualmente está completamente integrado, fundido con quienes somos, ¿no? Y ahí es cuando el paramita se ha actualizado. Entonces tenemos que siempre estar motivados por la aspiración pura del bodhicitta y aplicando los antídotos. Los remedios, ¿os acordáis? Si estamos enfadados, contemplar amor bondadoso. Si algo nos irrita, contemplar la paciencia. Si tenemos deseo, contemplar la existencia de las cosas, ¿no? Si es un cuerpo, quitarle la piel y demás, ¿no? Ver la verdadera naturaleza de las cosas.
Entonces, cuando estamos en un estado, tenemos que introducir la virtud opuesta para restablecer el equilibrio en nosotros, no dejarnos llevar por esa aflicción, ¿no? Por ese estado negativo. Y ahora pasamos a los dos últimos versos. Después tenemos un tiempito para preguntas, si queréis. En la página 94, el verso 82. Provisto con fe y entendimiento, llevaré a cabo yo mismo mis actividades. En todo lo que haga, no dependeré de nadie. Entonces, esto es un poquito raro la expresión en este manual. En sánscrito se explica un poquito diferente. Entonces, aquí está queriendo decir que teniendo fe y comprendiendo lo que es la práctica, yo mismo la voy a desarrollar, no diciéndole a otros que hagan las cosas por mí cuando yo las puedo hacer. ¿Captan esa idea? Hay el ejemplo de Atisha. Atisha es uno de los grandes maestros, como sabemos, del siglo X, que es responsable de introducir mucho del budismo a Tibet. Y él mismo hacía las satsas. Las satsas son unas, ¿cómo dirían? Unos moldes que uno hace con barro, ¿no? Hoy en día se hacen con, ¿cómo se dice? Con yeso, ¿no? Entonces hay un molde, normalmente el molde es de hierro, ¿no? Y tiene una impresión negativa de una estupa o de Tara o del Buda, y uno lo llena de barro y después hace el molde, ¿no? Y va creando imágenes de Budas. Y es una de las prácticas, ¿no? Al igual que hacer ofrendas, uno puede dedicarse a hacer 10.000 sasas, ¿no? Y algunas veces cuando muere un gran maestro, las cenizas después se mezclan con el barro, hacen estas sasas y después se las entregan a todos sus discípulos, ¿no? Para que tengan un recuerdo, una reliquia de él. Entonces, esto es un trabajo sucio, ¿no? Tienes que tener un delantal y ensuciarte, es muy laborioso. Pero Atisha, este gran maestro, ¿no? Tan destacado, él mismo hacía esto, ¿no? Queriendo decir que nuestra práctica no la podemos delegar a otro, ¿no? Si queremos mejorar nuestro estado de la conciencia, lo tenemos que lograr nosotros, ¿no? Si queremos cambiar la actitud, nosotros. Si queremos aprender, nosotros. Si queremos hacer la ofrenda, nosotros. Hay que ganarse, ¿no? La virtud de uno mismo, hay que ganarse la sabiduría uno mismo, hay que ganarse la realización uno mismo. La comunidad, la sangha, apoya, ¿no? Los amigos espirituales apoyan, los maestros apoyan, pero cada uno de nosotros tiene que dar esos pasos, ¿no? Para no esquivarse. ¿Cuál es otra palabra para esquivarse? Escaquearse. Estoy tratando de aprender esa palabra, pero nunca me queda. Es escaquearse, ¿no? Entonces, cuando hay una práctica espiritual que es un poco laboriosa, sucia, incómoda, a lo mejor un maestro la puede delegar. No, vosotros lo hacéis. yo me tengo que dedicar a otra cosa. Entonces, esto, la última parte dice no depender de nadie, quiere decir no obligues a otra persona que haga algo que es tu responsabilidad, básicamente. Y el 83, el último verso de esta sección, dice: cuando una de las perfecciones, la generosidad y las demás, cada una de las perfecciones, la generosidad y las demás, supera a la anterior. Por una inferior no abandonaré otra superior. El bien de los demás es lo más importante. Entonces, esto puede ser interesante para vosotros, que las 6 perfecciones tienen su orden. Hay una razón por su orden, ¿no? Y algunas veces se explican del contexto de burdo a sutil, ¿no? O sea, cada una de las perfecciones es más sutil y más difícil de llevar a cabo y de practicar. Para que esté grabado, empezamos con la generosidad, después la conducta, después la paciencia, después el entusiasmo o el esfuerzo, después la
meditación, técnicamente se llama samadhi, y después la sexta, la sabiduría. Entonces la más accesible para todo ser, ¿no?, es la generosidad, ¿no? Pero se dice que un día de práctica profunda, sincera, de conducta, vale por 100 años de generosidad. Hay un salto abismal, ¿no?, en el karma, en el mérito, en el poder transformador de cada una de estas virtudes, ¿no? Esa es una razón del orden. Y también otra de las razones es que una nos lleva a la otra. ¿Captan la idea? Y una nos lleva a la siguiente. Por ejemplo, la generosidad, ¿no?, nos educa, ¿no?, a desprendernos de las cosas, ¿no?, desprendernos del aferramiento, el apego a los objetos, ¿no?, riqueza y objetos en generales. Y ese desprendimiento, ese desapego, nos permite recién tener buena conducta. Porque si hay mucho apego a las cosas, hay mucho en juego. Es muy difícil tener muy buena conducta. Estamos muy encantados, maravillados con las cosas, seducidos por las cosas, ¿no? Entonces la generosidad, el soltarnos, desprendernos, nos posibilita desarrollar buena conducta. Y la buena conducta, cuando seguimos las normas de la conducta física, verbal y mental, quiere decir una lista de no agredir, de no herir, de no dañar, nos prepara para desarrollar paciencia, que es tolerar, ¿no?, una sorpresa incómoda, ¿no? Paciencia es la habilidad de poder gestionar una sorpresa desagradable. Si no podemos, nos pilla por sorpresa, no la aceptamos, insistimos en nuestra versión y ahí crea la frustración, la ira y el choque. ¿Captan esa idea? Entonces, la conducta nos va preparando, desarrollando control sobre nosotros mismos, físico, verbal, para llegar a tener el control de la paciencia, que es más que nada controlar nuestras expectativas, ¿no? Saber que lo que nosotros esperábamos de la gente no va a salir. El tráfico que esperábamos no fue como esperamos. La lluvia que iba a caer en Pedreguer no cayó en Pedreguer, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a tener paciencia, a aceptar quiénes somos, los demás y las situaciones. Y esa aceptación, cuando hemos hecho las paces con la realidad, recién podemos tener entusiasmo. Cuando hemos hecho las paces con lo que no funciona en nosotros, podemos empezar el camino de enfocarnos, alegrarnos en lo que es sano. Tener esfuerzo, energía, enfocarnos en algo positivo. Y cuando tenemos ese poder, ¿no?, de elegir, ¿no?, en qué alegrarnos, en qué entusiasmarnos, ahí vamos a tener la fortaleza necesaria para meditar. Que meditar no es otra cosa que regresar voluntariamente a un objeto, a un estado positivo. Tener otra vez la fortaleza de elegir qué atiendes, qué estado habites, ¿no? Y cuando tienes esa fortaleza, cuando la mente está completamente apaciguada, ya no está sacudida, ¿no?, ya no se distrae, ahí podemos dirigir la mente como un instrumento muy afinado a profundizar los diferentes niveles de la realidad, que es la sabiduría. Entonces tiene un orden lógico, ¿no? Las primeras 4 también desarrollan mérito y la última la sabiduría. Y el esfuerzo sirve para las dos, para la sabiduría y para el mérito. Entonces,
si hay algún conflicto entre las paramitas, ¿no? Entonces siempre tenemos que optar por la superior. Por la superior. Pero por encima de todo el orden, ¿no?, de los paramitas es el bien de los demás. Si hay alguna duda, ¿no?, la referencia para evaluar qué hacer en cada momento es el bien, la felicidad a largo plazo, no la comodidad temporaria, a largo plazo de los seres, de los demás, ¿no? Ese es el criterio. Eso es lo más importante, como dice Shantideva, y eso es digno de tatuarse. Si alguien se quiere tatuar algo en tibetano, yo le puedo poner esa frase muy elegante en el brazo, en la espalda, en cualquier sitio. El bien de los demás es lo más importante. ¿Cómo? ¿Quemaría karma? ¿Quemaría karma? ¿Ponerse ese tipo de tatuaje? Sí, pues, sí. Especialmente si es un lugar muy visible, que todo el mundo ve. Porque hubo una moda, ¿no?, hace unos años de poner caracteres chinos, ¿no?, porque tienen un diseño así llamativo, extraño, y muchas veces se ponían cosas que ni sabían lo que quiere decir, ¿no? Entonces después pasaron a la moda tibetana. Muchas personas me estaban pidiendo cómo escribir esto en amor en tibetano, cómo escribir esto en tibetano, ¿no? Ahora va a pasar a otro idioma. Entonces, con eso concluimos esta sección. Por favor, contemplarla estos próximos días.